Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Xoluciones. El día de hoy aprenderemos a cómo crear un menú emergente condicional. Ya en el video tutorial pasado acerca del menú emergente vimos cómo crear uno muy sencillo. El día de hoy vamos a crear uno pero condicional y que sea a partir de las celdas de un rango. El rango puede irse incrementando y vamos a agregar más menús o más bien más botones a nuestro menú emergente. La idea es que podamos seleccionar de una lista desplegable un menú en particular y sea el que nos aparezca al ejecutar la macro. Primero que nada tenemos aquí tres menús básicos donde tenemos la macro en específico y tenemos el icono correspondiente al menú emergente. En total son tres y son de distintos tamaños, como pueden apreciar. Primero que nada vamos a crear el menú emergente que haga referencia a estas macros. Para ello vamos a presionar Alt F11. Vamos a agregar un nuevo módulo con Alt IM y le vamos a poner a la macro sub crear menú 1. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a declarar una variable dim a la que vamos a poner menú emergente A mayúscula, as command bar. Luego de ello vamos a usar la palabra reservada set, control barra espaciadora, menú emergente A es igual, control barra espaciadora, application.commandbars.add. Es decir que aquí vamos a agregar nuestro menú emergente. Abrimos paréntesis. El nombre de nuestro primer menú emergente le vamos a poner mi menú 1. Cerramos comillas, coma. La posición va a ser control barra espaciadora MS MCO command bar bar popup, MCO bar popup, coma. No es un menú, una barra de menú, por lo tanto le vamos a poner false. Y es un menú temporal, así que por lo tanto le ponemos true. Cerramos paréntesis, enter. Y ahora escribimos with, control barra espaciadora, menú emergente A, cerramos con end with. Y antes de esto, tenemos que declarar nuestro rango. Vamos a declarar nuestro rango con dim rg as range, r as range. Es decir, que vamos a crear un rango y vamos a hacer referencia a las celdas del rango. Set, control barra espaciadora, rg tab igual range. Abrimos paréntesis, abrimos comillas y escribimos A3 a A12. Cerramos paréntesis. Con este menú emergente vamos a ir creando cada uno de los botones. Para ello vamos a hacer el recorrido de nuestro rango for each r in rg, es decir, para cada celda en el rango, next r. Para cada celda en el rango, con el menú emergente, punto controls.add, vamos a agregar
entre paréntesis, el type, control barra espaciadora, ms control button. Y con toda esta instrucción vamos a escribir with en with.caption va a ser igual a r.value, es decir, a esta celda. .faceid va a ser igual a 70 más r.offset 0,1.value. Y finalmente la macro que va a ejecutar con onAction.onAction es igual a r.value. Con esto vamos a crear nuestro primer menú. Presionamos F5 y luego vamos a mostrarlo. Mostrar menú 1. Abrimos, cerramos paréntesis. Control barra espaciadora application.command-bars entre paréntesis y entre comillas mi menú 1. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, .show pop-up. Ya creamos el menú. Ahora vamos a mostrarlo con F5. Ya nos aparece, aquí está. Ya creamos el menú 1. Vamos a crear la macro para el menú 2. Simplemente copiamos y pegamos. Crear menú 2. Cambiamos a menú emergente B. Menú emergente B y mi menú 2. La referencia va a cambiar a E3, a E8, E3, a E8. Creamos el menú con F5. Aquí es menú emergente B, F5. Como suele ocurrir ese error, voy a crear otra macro que elimine, borrar menú 2. En este caso, escribo control barra espaciadora application.command-bars entre paréntesis y entre comillas mi menú 2. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, .delete. F5, ya se borró. Menú emergente B, mi menú 2. Y ahora sí, con F5 ya creamos el menú. Vamos a mostrar cada uno. Mi menú 2, mi menú 1 y mi menú 2. F5. Se muestra un menú, luego se muestra el otro. Y finalmente vamos a crear el menú 3. Copiamos la macro. Crear menú 3. Menú emergente C. Menú emergente C. Mi menú 3. Menú emergente C. F5 ya se creó. Vamos a mostrarlos. F5. F5. Aquí ocurrió algo. Menú 3 tenía que ser igual a I3 a I16. Vamos a borrar todos los menús. Y ahora sí vamos a ir creando uno por uno. F5, F5, F5. Cuando los mostremos va a pasar esto.
Ya mostramos nuestros 3 menús. Ahora lo que vamos a hacer es que desde llamar menú vamos a crear una lista desplegable. Presionamos Alt D, V, 3 veces V. Y vamos a seleccionar la opción que dice lista. Y en origen vamos a hacer referencia a menú 1, menú 2 y menú 3. Ahora sí vamos a crear nuestro menú emergente condicional. Con Alt F11 nos dirigimos de nueva cuenta. Y vamos a crear una macro a la que vamos a poner, a la que le voy a poner llamar menú. Y voy a escoger una condición con if range celda D4 punto value sea igual a menú 1, entonces va a llamar a la primera, al menú 1. Pero si D4.value es igual a menú 2, entonces va a llamar al menú 2. Y en caso contrario, va a llamar al menú 3. Ya que tenemos nuestra macro, presionamos al F8 y vamos a seleccionar la que dice llamar menú. Y en opciones vamos a poner la tecla Q. Presionamos control Q. Al flecha hacia abajo para seleccionar el menú 3. Control Q. Y el menú 2. Control Q. Ya hicimos que funcionara nuestro menú. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio para hacer referencia a un rango dinámico. Vamos a utilizar desref. Escribimos signo de igual, desref, la función desref, que va a tomar como celda ancla A1 y va a empezar a contar a partir de la celda 1. No se va a mover y vamos a escoger la función contará, que va a hacer referencia a toda la columna. Vamos a borrar menos 2, 1. Y si probamos nuestra función de red con Alt F3, falta ok. De esta manera no vamos a empezar en la celda 1, vamos a empezar en la celda 2, donde empiezan los datos de nuestras macros. Y con esta función, bueno, aquí fijamos A1, fijamos la columna A y vamos a utilizar esta fórmula. Presionamos control F3, creamos un nuevo nombre al que le vamos a poner menú 1. En se refiere a, vamos a pegar nuestra fórmula,
Presionamos aceptar. Cerramos. Vamos a presionar control F3. Vamos a crear un nuevo nombre al que le vamos a poner menú 2. Pegamos nuestra función, pero esta vez presionamos F2. Va a hacer referencia a E1 y va a contar en la columna E. De esta manera presionamos aceptar y luego vamos a crear el último nombre al que le vamos a poner menú 3. Pegamos nuestra fórmula, presionamos F2 y esta vez vamos a hacer referencia a I1 y a la columna I. Cerramos nuestro administrador de nombres. Si nos vamos al cuadro de nombres con al F3, si escribimos menú 1, nos dirige a menú 1. Si escribimos menú 2, vamos a fórmulas. Presionamos aplicar nombres y aceptar. Menú 3, menú 2, menú 1 es este. Nos vamos al administrador de nombres, tenemos menú 2. Ok. Eliminamos este. Y para evitar confusiones, le voy a quitar el acento. Aceptar. Cerrar. Y ahora sí, si escribimos menú 1, nos lleva a menú 1. Si escribo menú 2, me lleva a menú 2. Menú 3, me lleva a menú 3. Si aumentáramos las macros, vamos a aumentar las macros. Vamos a aumentarlas. Y de esa manera, si yo escribo menú 1, me selecciona todas las macros, menú 2, todas las macros del menú 2 y menú 3, todas las macros del menú 3. Presionamos al F11. Y algo que podemos hacer es crear una macro que cree todos y cada uno de los menús. Sub. Crear menús. Llama a borrar menú. Primero los borra y luego los va a crear. Copiamos y pegamos. Los borró y los creó. Si yo me dirijo a llamar menú y presiono control Q, aquí falta, bueno, aquí se borran los menús. Y aquí, para hacer la diferencia,
en lugar de escribir A3 a A12, vamos a escribir el nombre. Menú 1, menú 1. En crear menú 2, menú 2. Y en crear menú 3, menú 3. Ejecutamos la macro que crea los menús con F5. En este caso ya se había borrado menú 1. Podemos comentar esta línea, F5, ya se había borrado. Ya se había borrado. Esos menús ya no existen porque te marca error. Entonces, como me va a marcar error, lo que podemos hacer aquí es utilizar on error resume next. Presiono F5. Si yo presiono control Q, me aparecen las opciones. Menú 2, me aparecen sus opciones. Y menú 3, con control Q, me aparecen todas y cada una de sus opciones o botones dentro del menú. Con esto hemos finalizado este video tutorial de cómo crear un menú emergente condicional a partir de una lista desplegable que se pueda ir incrementando, es decir, que haga referencia a rangos variables haciendo uso de desred. Ha sido todo por hoy en este video. Nos veremos en uno próximo. Hasta la próxima.